actualizada sobre la forma de diagnosticar desde el punto de vista clínico, básicamente, ¿no? Entendamos que a pesar de los tiempos que han cambiado, sobre todo en estos últimos 365 días, ¿no? Que tienen que ver con cambios tecnológicos. Estamos hablando ya de manera cotidiana acerca de la telemedicina, la teleconferencia, la teleeducación, todo lo que es tele, ¿no? Todo lo que es tecnología 3D. Sin embargo, a pesar de tantos siglos que han transcurrido, seguimos teniendo y descansando gran parte de nuestra experiencia profesional en la clínica, ¿no? Y cuando un paciente o una familia recibe la noticia que alguno de sus miembros tiene cáncer, realmente es una tormenta, ¿no? Desde el momento en que nosotros, como profesionales de la salud, nos vemos en la necesidad de decirle a la familia que ha ocurrido este problema, nosotros estamos asumiendo ya un compromiso con ellos, ¿no? Compromiso de que su salud debe ser restablecida lo más pronto posible, y un compromiso también de que estamos diciéndoles, una de las cosas importantes que tenemos que aprender el día de hoy es cuándo hacer una biopsia y cuándo no hacerla, ¿no? A veces el no hacer nada es tan bueno como hacer algo, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta esta vía de diseminación iatrogénica o escalpélica. Iatrogénica no significa hacer las cosas mal, ¿no? Iatrogénica significa, viene de iatros, que significa acción médica, ¿no? Y genos, que significa... Vamos a suplicar que por favor cierren sus micrófonos para no estar entrando y apagando. Entonces, esto hay que tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas de un cáncer en general, ¿no? Principalmente un carcinoma, una neoplasia maligna de origen epitelial, ¿no? Primero, que es asintomático, no presenta sintomatología, lo solemos descubrir por un hallazgo radiográfico o porque el nivel sociocultural del paciente hace de que deje pasar el tiempo, ¿no? Y simplemente como no le duele, ¿no? Esa es la otra característica, como no le duele, a pesar de ser una herida que no cura, recién cuando transcurren algunas semanas o meses le da alguna importancia y va donde el profesional, ¿no? Y si este profesional odontólogo, este médico de la boca, no sabe hacer una lectura de las lesiones básicas, o sea, de la semiología de la boca, puede cometer un error grave y de pronto no identificar estas lesiones, ¿no? No saber distinguir entre una úlcera y una ulceración, que lo vamos a ver brevemente en unos minutos. La leucoplasia sí es más conocida, ¿no? La eritroplasia más bien no le damos importancia a pesar de ser una situación mucho más grave en algunos casos, ¿no? Suele ser una lesión de crecimiento lento o rápido dependiendo del grado de diferenciación celular, y eso solamente lo podemos observar mediante el microscopio, de ahí que tenemos que trabajar de la mano con un patólogo oral y con un buen patólogo oral, no cualquier patólogo, ¿no? Para que nos dé, que tenga experiencia en estos temas y sepa identificar dentro de las múltiples patologías bucales esta que es tan singular, ¿no? Y luego la presencia o no de adenopatía para triangular el famoso TNM, es decir, el tamaño, el número, si están afectados y cuántos nódulos linfáticos, y si existe o no, o si hay o no metástasis, ¿no? Entonces, básicamente son algunos de los conceptos clínicos fundamentales para hacer el diagnóstico, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta entonces cómo hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Nosotros tenemos que seguir ciertos parámetros, ¿no? Esto es parte del desarrollo de un curso, ¿no? Que podemos hacerlo, estamos pensando hacerlo en un par de clases, ¿no? Porque consideramos que nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de estas patologías, ¿no? Dado aún de que nuevamente vuelvo a reiterar, los centros de atención pública a nivel odontológico no están realizando un trabajo permanente o al 100%, ¿no? Hay algunos centros de salud que de una manera estoica están poniéndose a trabajar, pero la gran mayoría no lo está haciendo por diferentes razones, unas más justificables que otras, pero al final de cuentas el hecho es que los pacientes no están recibiendo atención clínica o no están siendo recibidos en el sistema de atención pública para estos problemas, ¿no?
Y alguien me dirá, pero si el paciente o el paciente que tiene un cáncer no es urgente, ¿no? Y desafortunadamente no es una prioridad en los centros hospitalarios, ¿no? Entonces, para poder hacer un diagnóstico definitivo, deberíamos nosotros seguir toda esta secuencia de cosas desde determinar cuál es el tipo de lesión elemental, las características individuales de la lesión, y para esto tenemos más de 30 lesiones elementales en la boca y que tenemos que saberlas al dedillo, ¿no? Luego tenemos que ver si son varias las lesiones, cómo están agrupadas, si tenemos si la distribución de la patología solamente es focal, es un carcinoma in situ, si ya ha comprometido más tejidos adyacentes o simplemente ya hizo metástasis, ¿no? Si lo adecuamos, esta forma de diagnóstico descrita por Fitzpatrick, ¿no? En Estados Unidos, un famoso dermatólogo, ¿no? Y adecuado también, adaptado a la ontología por el doctor David Greenspan de Argentina ya hace más de 25 años, ¿no? Y finalmente llegar a un tipo de diagnóstico y un tipo de tratamiento, dependiendo, y aquí ya hay que hacer una distinción, el odontólogo contribuye, ¿no? Definitivamente a determinar el diagnóstico de estas lesiones, pero el odontólogo no tiene competencia sobre su tratamiento, ¿no? Eso tiene que ser realizado por otro equipo o un equipo de profesionales formados por el oncólogo, el cirujano de cabeza y cuello, perdón, y otros profesionales médicos en ese caso, ¿no? O médicos cirujanos. También hay que distinguir, ¿no? Para entrar directamente al diagnóstico diferencial, que existen lesiones elevadas, ¿no? Existen lesiones planas y lesiones deprimidas dentro de la boca, y hay dos que se parecen mucho, ¿no? Que básicamente se forman por la falta de epitelio, ¿no? Y esto se le llama ulceración o se le llama úlcera. Ulceración cuando la pérdida del epitelio es abrupta, como en un afta, como un herpes, en donde la pérdida de epitelio produce dolor, muy dolorosa es la lesión, ¿no? Y de otro lado, la úlcera, que es también una pérdida de epitelio, pero es crónica y además es irreversible, ¿no? Y que es característica de una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, no duele, ¿no? Por lo tanto, las lesiones ulcerativas que no duelen se llaman úlceras, las ulcerativas que sí duelen se llama ulceración o ulceraciones, ¿no? Entonces, las neoplasias malignas de tipo epitelial son úlceras, no duele, ¿no? Esa es una característica importante como diagnóstico diferencial. Acá también tenemos, con la flecha están señalando dos lesiones que sí duelen, ¿no? Esta es una micosis atrófica. Esto también duele, esto es una ulceración, esto es un afta. Entonces, cuando se presentan estas cosas, hay que alegrarnos que le duela, aunque suene cruel, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que es una lesión reversible, ¿no? Cuando no duele hay que preocuparnos, ¿no? Acá también duele, esta afta duele terriblemente. Esta ulceración también producida por un aparato de ortodoncia, por un disyuntor palatino, también duele, a pesar que es grotesca. Esta lesión no duele, ¿no? Por lo tanto, no es una ulceración, es una úlcera. ¿Y cómo la distinguimos clínicamente? Sabemos nosotros por definición de colores que el rojo con el blanco, sumados esos dos colores, da como color final el rosado, ¿no? Entonces, rojo con blanco es rosado. Y cuando entonces existe un tejido que se ve rojo, ¿qué significa? Y no significa de que el epitelio está muy adelgazado o el epitelio no existe, es decir, hay una úlcera, ¿no? Y nosotros vamos a ver entonces un tejido de color rojo, ¿no? Salpicado, ¿no? Con zonas de color blanco que algunas veces se acompañan de leucoplasias y algunas veces se acompaña de un tejido de color marrón o blanco opaco, ¿no? Que significa necrosis, que es otro tipo de lesión elemental de tipo deprimido, ¿no? Entonces, las lesiones deprimidas son bastante coincidentes, ¿no? Con las neoplasias malignas de tipo carcinomatoso, es decir, la úlcera, perdón, con la necrosis, con la leucoplasia, que es una lesión plana, y con la eritroplasia, que también es una lesión plana. No es la misma lesión que hemos visto hace unos minutos. Igual también acá hay una úlcera y una lesión en la zona retromolar que no duele, ¿no? Aquí también hay una úlcera pequeña en la zona del paladar blando que no le duele al paciente. Es evidente que y una herida que no cura, es evidente que se trata de un cáncer, ¿no? Igual este caballero, una lesión
acá una úlcera, ¿no? En la parte media donde duele, que está rodeada de una zona amplia de hiperkeratosis, ¿no? Una leucoplasia. Y también esto es, en otras palabras, con una pequeña zona de necrosis al medio que constituye un carcinoma, un cáncer, ¿no? Esto no, esto es una, estos son lesiones, son ulceraciones, son lesiones reversibles, ¿no? Arriba a la derecha, un afta, perdón, una alveolitis húmeda, y también rodeada con una necrosis producida por una prótesis, por una placa, ¿cómo le llamaban esto? Un obturador palatino, ¿no? Que utilizábamos hace mucho tiempo, muchos años, para una férula palatina, perdón, para después de hacer una cirugía en el paladar, ¿no? Y en la foto inferior hay una necrosis, ¿no? Con una ulceración que duele, que ha sido producida, en este caso, por una quemadura. Han utilizado mal el electrocauter y en lugar de producir electrocirugía, en lugar de usar el electrobisturí, lo han convertido en electrofulguración y han terminado produciendo una necrosis, una quemadura de la encía, una quemadura del hueso, que terminó finalmente con la pérdida del hueso, con la pérdida de la encía y de todo el diente en su conjunto, ¿no? Estas son ulceraciones que duelen, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunos casos de lesiones, ¿no? De cómo hacemos, perdón, el diagnóstico clínico en casos de sospechar o de estar al frente de un carcinoma, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en el labio, ya lo hemos visto hace unos minutos, una úlcera que no duele, ligeramente sangrante, con rodeada de hiperkeratosis, y una zona media alrededor de la úlcera, ¿no? Que está de medio color medio marrón, que es una ulceración, ¿no? Es un cáncer de labio, ¿no? Le he puesto la radiografía simplemente para ver o para comprobar que no existe lesión ósea, ¿no? Ese fue mi primer paciente diagnosticado como cáncer hace ya más de cerca de 35 años, ¿no? Este es más bien una paciente, una mamá de una colega, ¿no? Que viene por una herida que no le cura, ¿no? Pero que le duele, sí le duele aquí adelante, ¿no? Pero al momento de hacer el examen clínico le digo, lo que a mí me preocupa no es esa lesión que le duele, lo que a mí me preocupa son estas lesiones hiperqueratóxicas rodeadas de zonas eritroplásticas, hacia lo blanco con lo rojo, eso es lo que a mí me preocupa, le digo, ¿no? Así que vamos a hacer una biopsia en los dos sitios y los vamos a mandar a patología. El resultado de la lesión anterior que le duele, ¿no? Fue de una lesión traumática, una ulceración traumática. En cambio, la parte posterior, la lesión que no duele, por la que no venía el paciente, ojo, por la que no venía el paciente, resultó siendo un carcinoma in situ, ¿no? Entonces, mi diagnóstico clínico o mi presunción clínica fue acertada, ¿no? Este es el caso de un colega también, que vino con una úlcera, ¿no? Que ya el año anterior, hace un año atrás, había recibido también un tratamiento quirúrgico, le habían resecado y había encontrado solamente una displasia, ¿no? Entonces, yo no le hice la biopsia a él, obviamente no era mi caso, no era mi paciente, pero estaba llevando un curso conmigo y me dice, no voy a venir a clases, a un curso estamos en un curso de implantología, me dice, no voy a venir a clase la próxima semana porque me van a hacer una biopsia, me dice, no, mira, saca la lengua, esto es lo que me van a hacer, me ha vuelto a salir, ¿qué cosa es? Me dice, ¿qué te parece? Yo no le dije nada, ¿no? Y a la semana siguiente me dijo, me llamó por teléfono, me dijo, mira, ¿sabes qué? Con la cara que me pusiste, que me di cuenta que no me querías decir lo que pensabas, pero el diagnóstico ha sido un carcinoma in situ. Y le dije, sí, efectivamente, ¿no? Porque hasta le tomé una fotografía, ¿no? Y se ve que hay una úlcera en la parte media totalmente asintomática. ¿Por qué digo hay úlcera? Porque hay una lesión de color rojizo, ¿no? Que no le duele. Esto es más evidente, ¿no? La úlcera es la que está acá al medio, ¿no? Aunque no es una lesión hiperplásica, hiperqueratósica, con zonas de eritroplasia, o sea, zonas rojas, ¿no? Que implican un gran crecimiento de los tejidos, ¿no? Este es un caso que me lo comparten por WhatsApp, ¿no? Ahora que estamos en la época de la teleconsulta, pero yo les pido siempre encarecidamente que cuando me pido una opinión, que la cosa no se quede en una opinión, ¿no? Porque me mandan este paciente y le digo, para mí esto es una lesión altamente sospechosa de cáncer, ¿no? Entonces es necesario hacerle una biopsia, ¿no? Pero lógicamente la biopsia hay que saberla hacer, ¿no? Porque podemos cometer errores o hay que saber de dónde tomar la biopsia para obtener un mejor resultado. Entonces me dice, bueno, doctor, muchas gracias, ¿no? Adiós, doctor, muchas gracias por el consejo. Y después viene la complicación y me dice, doctor, no sé qué hacer, me dice, está sangrando la lesión.
¿Y qué hago? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿por qué has hecho una biopsia sobre un tejido, ¿no? Sobre una lesión, perdón, en la cual tú no sabes manejar la complicación, ¿no? Entonces, porque hay que saber tomar una biopsia, son lesiones a veces sumamente sangrantes, ¿no? De una zona pequeña en la cual uno hace un corte, el sangrado a veces es inmenso, ¿no? Porque para el volumen de tejido que tiene acá, tiene que tener de todas maneras vasos sanguíneos propios, ¿no? Y eso sangra, ¿no? Y como son tejidos muy friables, ¿no? Friables significa que se deshacen, que se rompen fácilmente. Al momento que ustedes le pasan la aguja para suturar, simplemente se termina de despedazar y sangra más. Entonces, hay técnicas, ¿no? Para poder hacer un cerclaje y tomar una muestra de la zona más adecuada para que precisamente el resultado sea más fidedigno, más confiable, para que ayudemos realmente al patólogo a que llegue a su conclusión y, por supuesto, lo más importante, para que nuestro paciente tenga un resultado adecuado y oportuno, ¿no? Acá esta paciente a quien le he tapado los ojos, ¿no? Voy a dejar pasar. Viene con una úlcera, ¿no? Una úlcera porque no le duele en el reborde alveolar superior, ¿no? ¿Cuál es su historia, no? Como la de muchos pacientes, tenía un diente que se movía, ¿no? Fue al dentista y se lo sacaron, ¿no? Como estaba moviéndose, seguramente será pues enfermedad periodontal avanzada. No te preocupes, te sacamos el diente y asunto terminado, ¿no? Y te damos tu antibiótico, te damos tu ácido, ¿cómo se llama? Como dicen, su amoxicilina con ácido clavulánico. Eso no es la solución, ¿no? Porque aquí no han sabido hacer una lectura, ¿no? Es una úlcera que tiene zonas de hiperplasia, ¿no? Son zonas de crecimiento en forma de coliflor, que tiene una necrosis en la parte media baja aquí, que tiene zonas de eritroplasia, zonas de leucoplasia. Mire qué hermosa lectura de una lesión, ¿no? Y cuando conversemos por el WhatsApp, simplemente me tienen que decir así, doctor, mire usted, tengo un paciente que tiene una úlcera necrótica en el reborde, en la zona tal, de tal característica, ¿no? Entonces ya nos entendemos, ¿no? Pero si me dicen, doctor, hay un paciente que tiene una bolita en el paladar que no cicatriza, entonces no me están diciendo nada, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de podernos nosotros comunicar, ¿no? Hacemos una biopsia y llegaremos a la conclusión que efectivamente se trata de un carcinoma, ¿no? En este caso particular, ¿no? En este caso particular, yo no le tomé una biopsia, porque para mí esto es una lesión evidentemente maligna, ¿no? Yo tengo un parámetro clínico, ¿no? Dentro de mi protocolo, ¿no? Cuando veo que es una lesión sospechosa de ser carcinomatosa, de ser neoplasia maligna, le tomo la biopsia. Pero cuando veo que la lesión es evidente, Mari, ¿cómo está? Buenas noches, ahí lo veo a María Gomero. Cuando la lesión es evidentemente maligna, yo no la toco porque puedo producir una metástasis iatrogénica o escalpélica, ¿no? Y se me fue la idea cuando estaba hablando sobre esa diapositiva. El término iatrogénico no significa mala praxis, no es sinónimo. El término iatrogénico significa, viene de iatro, ¿no? Que es acción médica o acto médico, y genos o gen que viene de origen. Entonces, todo aquello que nosotros produzcamos, ¿no? Como profesionales en la boca del paciente, en este caso, va a ser ni más ni menos una iatrogenia, ¿no? Entonces, iatrogenia no es hacer las cosas mal, eso es mala praxis, es otra cosa. Acá vamos a ver otro paciente, una enfermera, que viene a la consulta porque hay una herida que ella misma se ha dado cuenta que no es normal, se pasa la lengua y siente algo raro, ¿no? Y acá vemos también igual una úlcera con zonas de eritroplasia, los bordes de la lesión están indurados, ¿no? Además también aquí hay una telangiectasia muy marcada, hay una varicosidad, ¿no? Y esas varicosidades, esas telangiectasias alrededor de la mucosa palatina o alrededor de una lesión, significa que es un tejido que está en proceso de franco crecimiento, ¿no? Un crecimiento muy rápido. Entonces, acá tampoco yo le tomé una biopsia y le dije, váyase urgente a neoplásicas, ese es del año 2015, si mal no recuerdo. Y a los 6 meses viene la señora, la enfermera, después de 6 meses para agradecerme, ¿no? Va a decirme que muchas gracias porque lo que había era evidentemente un cáncer, ¿no? Y ya venía pues como la mitad de la maxila superior, le habían hecho una hemimaxilectomía, pero le habían salvado su vida, ¿no? Entonces yo me sentí contento porque había hecho un diagnóstico oportuno y había hecho también una transferencia oportuna, sin haber tocado al paciente, porque era evidente que se trataba, o que se trató en este caso, también de una neoplasia maligna, ¿no?
Y radiográficamente nosotros estamos viendo, ¿no?, que no existe ninguna evidencia de lesión ósea en este momento, ¿no? De pronto, más adelante, la lesión infiltrará también el tejido óseo, pero en este caso, en este momento, el carcinoma de reborde todavía no ha lesionado o no ha infiltrado el tejido óseo, ¿no? Le recuerdo que cada localización de un carcinoma tiene diferentes implicancias clínicas, ¿no? Es decir, aquellas neoplasias malignas que se encuentren cerca de zonas muy vascularizadas, por ejemplo, el cáncer de piso de boca, el cáncer de la zona retromolar, el cáncer del paladar blando, son lesiones que crecen y se producen metástasis muy fácilmente, ¿no? En cambio, el cáncer de la punta de la lengua, el cáncer del labio, el cáncer de reborde, ojo, el cáncer de reborde, son lesiones, son malignas, que tienen un comportamiento menos agresivo, ¿no?, dependiendo qué tan diferenciado o indiferenciado sea en todo caso, pero que nos da tiempo para poder decir al paciente, acude al centro especializado para que te den el tratamiento oportuno, que no está en manos del odontólogo, ¿no? Aquí también hay una úlcera, ¿no?, una úlcera con necrosis en el reborde alveolar, ¿no? Vamos a seguir viendo, tampoco dice biopsia, ¿no? Miren, no todo se resuelve con biopsia. Bueno, se va a tener que hacer biopsia, pero la biopsia se la van a hacer en el centro especializado, ¿no? Es decir, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Eso no lo voy a hacer yo en mi consultorio, porque en este caso se trata de lesiones, para mí, evidentemente malignas, ¿no? Esta señora de 90 años, ¿no?, que fue al consultorio de una doctora, ¿no?, Carolina, ¿no? Y Carolina, con muy buen criterio, le dice, señora, esto no es normal, ¿no? Y la viejita de 90 años dijo, no, doctora, le dijo, ¿sabe qué? El problema es muy fácil, dice, esto se ha producido, me lo ha producido la dentadura, por eso es portadora de una prótesis total. Así que yo vengo para que usted me arregle la dentadura, ¿no? Y le insistió la doctora, y la doctora, con muy buen criterio, me la derivó. Entonces yo la vi y ya ni la toqué, ¿no? Le digo, y la cité un día para conversar con su familiar, porque estas personas de avanzada edad, en general a todas las personas que tienen cáncer, hay que hacerlas acompañar por algún familiar para decirle la verdad, ¿no? Lo peor que podemos hacer es, lo peor que podemos hacer es ocultarle, ¿no? Hace una semana y media, ¿no? Hace una semana y media, 2 semanas, ahorita vamos a ver el paciente, también hice el diagnóstico de un cáncer, ¿no? Y el hijo me escribió por WhatsApp para decirme, doctor, dígame qué cosa es, porque yo no quiero que mi mamá sufra un shock al recibir la noticia. Yo le digo, por supuesto que no te voy a, no, por supuesto que no voy a hacer eso nunca, le digo, ¿no? Más bien, el día de mañana yo te voy a explicar con más detalle, ándate al consultorio, pero con tu mamá, y ándate con tu tía o alguna persona cercana, porque vamos a hablar de estas cosas, hay que decir la verdad, ¿no? No podemos estar ocultando estas cosas, porque la primera situación que debe ocurrir aquí es que el principal colaborador para el tratamiento tiene que ser el mismo paciente. Entonces el paciente tiene que ser conocedor. Como la viejita también, aquí la señora de 90 años me insistió y me dijo, no, doctor, me dice, pero ¿para qué? Si, mire, señora, le digo, ¿qué le parece? Véngase una semana y si no mejora, yo le voy a dar una alternativa. Ya me dijo, vino la semana, pero véngase, le digo, con su hija. Se vino con su hija y le dije la verdad, ¿no? Tienes que ir a neoplásicas porque esto es un cáncer. Fue la señora neoplásicas, y eso fue antes de la pandemia, por supuesto, y ahí le dijeron que era mejor darle calidad de vida a la señora, porque la cirugía que le iban a hacer iba a ser muy mutilante y no valía la pena pues dejarla sin mandíbula, dejarla sin lengua, a una señora de 90 años que realmente en estos momentos no tiene ninguna sintomatología, excepto la lesión que va a ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Entonces, esta es otra paciente a la cual tampoco yo personalmente le hice ninguna biopsia. ¿No? Esta es su radiografía panorámica, si vemos al detalle, no es la radiografía indicada, se ve que el reborde ha perdido contornos en la parte superior, lo cual significa pues que la lesión ya infiltró en los huesos. Es un caso que me lo compartieron también para una consulta por WhatsApp, ¿no? Cuando me dice, doctor, hay una lesión de este tipo, ¿qué cosa puedo hacer? Tú no puedes hacer nada, digo, ¿no? Lo que tiene que hacer es, para mí, le digo, eso es un carcinoma, ¿no? Evidentemente. Entonces, refiérelo al especialista, mándalo a neoplásicas,
y le estás haciendo un gran bien al paciente, porque el doctor incluso me decía, pero ¿cómo lo biopsio? ¿Qué hago? Ese no es tu tema, le digo, ese no es, y al final tuve que decirle con un poco de rudeza, ¿no? Ese no es tu tema, ese es el tema del especialista, porque aún para hacer la biopsia, tiene que ser un especialista, y el especialista, el cirujano maxilofacial, como repito, le hará el diagnóstico pero con la biopsia, pero no va a hacer el tratamiento, porque no es su competencia, ¿no? Entonces vemos en la panorámica que este maxilar superior ya está muy infiltrado, ¿no? Y habría que hacer otros estudios para ver aún cuánto más es que ha crecido o infiltrado esta lesión, porque muchas de estas lesiones infiltran la fosa nasal con mucha rapidez, ¿no? Aquí vemos otro paciente, ¿no? Paciente del año 2007, 2008, por ahí, ¿no? Fíjense ustedes que viene con una sutura. ¿Qué ha pasado? Este es un cáncer de la zona retromolar, ¿no? Tercera molar, que se estaba moviendo, ¿no? Estaba con gran movilidad, y lo que deciden es hacerle la extracción, ¿no? Entonces, después de unas 2 o 3 semanas, ven que, ¿cómo se llama?, que la herida no cierra y se comienzan a preocupar y me hacen la transferencia, ¿no? Entonces, el paciente le digo, tampoco me creía, entonces le dije, 23 días, ¿no? Para te retiro el punto, que es la foto de la derecha, y en 3 días yo te voy a dar una opinión, ¿no? Y para esto le pedí una panorámica, porque le habían hecho la extracción, yo pedí, al doctor le dije, por favor, compárteme la panorámica, ¿no? Siquiera la radiografía que le has tomado, donde aparece la tercera molar. No, doctor, me dije, que como se estaba moviendo yo se la saqué, ¿no? O la clásica, ¿no? No es que le pasa que el paciente no tiene dinero, doctor, mire usted, es pobre, y resulta, no, eso no es justificación para no tomar una periapical, para no tomar una panorámica. En estos tiempos una panorámica es muy barata, ¿no? Una periapical o 2 periapicales pueden ser de sumo valor antes de extraer el diente, ¿no? Porque un diente que se mueve sin razón aparente hay que sospechar que haya un tumor benigno o maligno, ¿no? Finalmente el diagnóstico fue de un cáncer, ¿no? Un carcinoma. Este es un paciente del año 1987, cuando trabajaba yo en Chiclayo, ¿no? Me lo trajeron para verlo, ahí no hay nada que hacer, es un cáncer de amígdalas, ¿no? Es decir, ni siquiera es de la zona retromolar, es un cáncer de amígdalas que ha perforado, destruido por completo, ¿no? El pilar anterior y la zona retromolar, ¿no? Es una úlcera, novele, con necrosis, con eritroplasia y leucoplasia, ¿no? Esa es característica, ¿no? Un carcinoma epidermoides. Este es otro carcinoma epidermoides del año 88, también de la zona retromolar. Este es un policía de cuando yo trabajaba, este es en el año 1991, ¿no? Félix, ¿no? Y él tenía un carcinoma diferente, no es un carcinoma espectacular, inmenso, pero poco agresivo localmente, que se llama carcinoma verrucoso, ¿no? El carcinoma verrucoso, a diferencia del carcinoma epidermoide, tiene un crecimiento sumamente lento y permitió que primero le hiciéramos la biopsia y luego ya fue atendido, bueno, como trabajé en el hospital policía hay un sistema, entonces ya en cabeza y cuello le hicieron la resección de la mandíbula, ¿no? Este es un señor a quien yo conocí de 82 años en el año 1986. El señor tenía una laterodesviación, ¿no? Y tenía un labio que no funcionaba de manera normal, ¿no? A mí me mandaron al servicio de diagnóstico, y el servicio de diagnóstico para quienes trabajamos en un hospital es casi una zona de castigo, ¿no? O sea, no te portas mal, no colaboras, o bueno, pues nadie quería trabajar en diagnóstico, ¿no? Decían, es aburrido, es un triaje, los pacientes van, se hacen la historia y pase para allá, pase para allá, pase allá, ¿no? Es un pase, ¿no? Es un mediocampista que le da pase a todo el mundo, pero nunca mete el gol, ¿no? Entonces, en ese mes que me mandaron a diagnóstico, descubrí muchas cosas importantes. Uno de ellos fue este señor, ¿no? Este señor le digo, pero ¿por qué tiene una desviación, no? Y el señor inmediatamente, muy correcto, policía, muy caballerito, me dice, doctor, por si acaso, a mí me han sacado la glándula submaxilar hace 10 años, ¿no? A mí ahí decía el diagnóstico, un cilindroma, ¿no? Cilindroma es el nombre antiguo que le daban al carcinoma de células cilíndricas, un carcinoma muy agresivo, ¿no? Que se origina de los acinos glandulares de las glándulas salivales menores, ¿no? Mayores y menores, ¿no? Entonces yo veo un reborde, ¿no? Y miren qué tal reborde que tiene el señor. Yo diría, es un reborde inmenso, espectacular para hacer una buena prótesis, ¿no? Este es un paciente que tiene
algo que no es normal, ¿no? Y que ha ocasionado que en lugar de que se produzca una atrofia de la mandíbula, porque el paciente no tiene dientes, lo que se ha producido es un aumento de tamaño en el volumen de la mandíbula. Esto quiere decir que el carcinoma que tuvo hace 10 años posiblemente haya infiltrado, ¿no?, lentamente la mandíbula de este pobre paciente. Entonces se le hizo la biopsia y evidentemente era un carcinoma, ¿no? En este caso sería un crecimiento por extensión, no es una metástasis, es un crecimiento por extensión del carcinoma original que tuvo en las glándulas salivales en menores, ¿no? Este es un señor que vino, bueno, que fue donde su dentista por una prótesis desadaptada, ¿no? Y el paciente le decía al dentista, la dentadura ya no me entra, ¿no? Usted me echa esta dentadura, mire, en poco tiempo se me está moviendo. No encaja, ¿no? Claro, no encaja porque miren ustedes el crecimiento que está teniendo el tejido blando del paladar, ¿no? El paladar blando, ¿no? Entonces la prótesis ya no tiene sellado posterior, ¿no? Y aparece una úlcera en la zona posterior muy grave, porque hay glándulas salivales menores. Es una zona de alta frecuencia de carcinoma de células cilíndricas. Entonces, al paciente tenía que hacérsele una biopsia, ¿no? Yo le sugerí hacerle la biopsia. El señor al final me dijo no, que no quería, ¿no? Me ha mandado donde usted porque me dicen que usted me hace la prótesis, ¿no? Le digo, usted la han mandado para que yo le haga la biopsia. Ahora, no desea que yo le haga la biopsia, yo le sugiero vaya hacia neoplásicas porque eso para mí es una neoplasia maligna, es altamente sospechosa, ¿no? Entonces me dice, ya yo no sé más del paciente, el asunto es que yo cumplí con decirle que era un carcinoma y bueno, pues ya depende de la responsabilidad de ese paciente. Este es un caso del año 1991, este paciente se encontraba hospitalizado por otro servicio que no era maxilofacial, ¿no? Yo trabajaba en cirugía maxilofacial, y el paciente tenía el hospital Augusto Beleguías. Está hospitalizado bajo el supuesto diagnóstico de una osteomielitis, ¿no?, de la mandíbula. Me decían, el paciente no mejora, vamos a verlo. Muéstrame la radiografía que tienes. Yo con ver la radiografía es suficiente. Mira, le digo, un consejo de amigo, mira la radiografía del lado derecho, la izquierda también, pero la derecha sobre todo. Es una imagen osteolítica, ¿no?, que tiene lesiones en forma de sacabocados, ¿no? Una lesión en forma de sacabocados es una lesión osteolítica pura, tan agresiva que no permite que, no le da tiempo al hueso para que se calcifique y se defienda. Entonces quiere decir que hay una neoplasia maligna ahí. Tómale una biopsia y después me cuentas, ¿no? Y el resultado de patología fue lo que dice ahí, carcinoma intraóseo. Y este es un caso para reportarlo a un journal, ¿no? Porque la pregunta es, ¿y qué tiene que ver un carcinoma, que es un tejido epitelial dentro del hueso? Entonces es una ubicación poco usual, ¿no? Poco usual para un carcinoma. Y el cáncer, cuando avanza más de lo normal, ya va infiltrando otros tejidos, ¿no? Como en el caso de la señora, que vino con un aumento de volumen en la región sublingual, perdón, submaxilar del lado izquierdo, había una úlcera con necrosis, ¿no? La úlcera necrosis es un carcinoma, evidentemente, y el carcinoma se acompañaba, perdón, de un aumento de volumen de la zona de la glándula. Había que distinguir si era solamente los ganglios de la región cervical o era también la glándula. Entonces le pedí, ¿no?, una gamografía de glándulas salivales, acá está, en donde se ve que la glándula submaxilar, que es esta, del lado izquierdo, estaba casi ausente porque ha sido infiltrada, esa es la lectura, ha sido infiltrada por el carcinoma, ¿no? Entonces ya se le remitió, se le transfirió a neoplásica porque en realidad ya escapa al manejo del odontólogo, ¿no? Y vamos a ver algunos casos también avanzados que llegan a la consulta, sea para diagnóstico. En este caso llegó por una cuestión afectiva, un exalumno mío que tenía su hermano que había tenido este problema. Me dijo, le voy a compartir este caso porque es muy doloroso para mí, porque para que sus alumnos, me dijo, en el futuro puedan tomar conciencia de lo importante que es el hacerse un diagnóstico oportuno, ¿no?, y el hacer caso a lo que el médico le dice. Es de mi propio hermano, me dice, mi hermano menor, ¿no?, que tiene, o ha tenido, ¿no?, ha tenido ya un carcinoma epidermoide, miren, inmenso, ¿no? Ha pasado por varios dentistas, ha pasado por muchos médicos, ¿no? Y realmente nadie le sugirió una biopsia, me dice, ¿no? Que si le hubieran hecho una biopsia oportunamente,
la cosa hubiera sido diferente. Sí, efectivamente ya no podemos mirar para atrás, ¿no? El caso completo es este: el carcinoma ha infiltrado la órbita, ¿no? El globo ocular del lado izquierdo, el paciente perdió los maxilares, perdió el globo ocular del lado izquierdo, finalmente falleció, ¿no? Porque hay cosas que el cáncer llegó a infiltrar la base del cráneo y hubo otro tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, aquí se ve el carcinoma en el corte axial inmenso que ha tomado ambos maxilares superiores. Este es otro paciente, ¿no?, que parecería ser igual al anterior, es diferente. En este caso, el carcinoma está localizado en la parte media, en la premaxila. Sin embargo, se ve en la radiografía de la derecha, o perdón, la tomografía derecha, que ya ha tomado el piso de la nariz, ¿no?, de ambos lados, ¿no? Este es otro paciente que tiene un carcinoma epidermoide lateralizado, ¿no?, de reborde posiblemente, que ha llegado a infiltrar el piso de la nariz, ¿no?, y también el piso del seno maxilar. Esto es un caso monstruoso, ¿no?, esos de esos que están para publicar en un libro, ¿no?, un carcinoma de lengua y piso de la boca en una persona de un nivel sociocultural muy bajo. Es del año 1987, ¿no? Es del Hospital 2 de Mayo, el Hospital de los Pobres, ¿no? Estaba haciendo yo lo que ahora sería una residencia, en ese tiempo eran pasantías, ¿no? Porque en ese entonces no había especialidades, ¿no? Y aquí vemos que el carcinoma es de tal magnitud, de tal impacto, ¿no?, que ha perforado el piso de la boca, y vamos a ver un close-up, donde se ve pues la úlcera característica, ¿no? Una úlcera, lesión que no duele. En la lengua también hay una úlcera, ¿no? Hay una úlcera con necrosis, que es lo marrón, y las zonas blanquecinas corresponden a leucoplasia, es decir, este es un libro abierto, ¿no? Aquí ya no hay nada que hacer. Son carcinomas muy avanzados, como este señor que tuvo un cáncer de piso de boca, de faringe y de laringe, ¿no? O este señor que vino a mi consultorio durante la época de la pandemia. En la época de la pandemia he tenido la, ¿cómo se dice?, la mala buena suerte, ¿no?, aunque os parezca un juego de palabras, de recibir varios pacientes, muchos pacientes con cáncer, ¿no? Y esto es, como dije al principio, porque los servicios de salud pública no están atendiendo ni están recibiendo estos pacientes. Este es un señor, ¿para qué?, muy negligente, ¿no? Este es un señor que venía de Juliaca, ¿no? Es el año 2020. Y me dijo, sin pocas palabras: mira, todo esto yo lo tengo ya hace algún tiempo, hace como un año, pero como soy pobre, me dice, y mi familia necesitaba pues de curarse, mi señora, mi esposa, mi mamá, mi hijo, qué sé yo, ahora ya me toca, ¿no? Ahora ya yo creo que merezco darme la atención porque a mí me corresponde, porque he sido buen papá, he sido buen hijo. Bueno, le digo, acá es demasiado tarde, vení muy tarde, le digo, porque mira, tú tienes una masa tumoral que ha producido una severa necrosis en el maxilar superior, ¿no? Esta es la foto que le tomé. La foto no está muy buena porque yo estaba solo ese día en el consultorio, ¿no? Y en la panorámica muestra una lesión infiltrativa, que alguien me podría decir, claro, podría ser también una osteomielitis, ¿no? Pero la úlcera necrótica era característica. ¿Por qué? Porque a veces las neoplasias malignas también se infectan, ¿no? Y dan, lógicamente, uno se deja llevar por la pus, ¿no?, que drena. Entonces uno ve la pus y dice, ah, no, esta es una infección, hay que drenar, ¿no? No se percata de que una neoplasia maligna también se puede infectar, ¿no? Y dos cosas, y suman dos cosas: la neoplasia maligna, o sea, el cáncer, con la infección. Entonces, en este caso yo ni lo toqué, ¿no? Le digo, mira, ni siquiera te voy a hacer biopsia, ándate a neoplásicas. Acá no hay nada que hacer que pueda estar en mis manos. Incluso la panorámica, que no es muy buena, me da la apariencia, ¿no?, de que aquí hay una infiltración del seno maxilar, pero habría que corroborarlo con una tomografía. ¿Y de qué sirve que pierdas tiempo conmigo, no? Tú no eres un caso de estudio, tú necesitas un tratamiento oportuno. Así que lo remití inmediatamente, mira, 30 años, ¿no? Este señor, este era del Cusco, si mal no recuerdo, me hicieron también la consulta, no me acuerdo si era de Puno o era de Cusco, de unos dos sitios, un campesino, ¿no? Chacchador de coca, característico, ¿no?, con un tremendo carcinoma epidermoide que había tomado no solamente el maxilar superior, sino también la fosa nasal, el hueso malar y el piso de la órbita, ¿no? A tal punto que un ojo está perdido ahí, evidentemente, ¿no? Entonces, son casos en los cuales ya no hay realmente nada que hacer, hay que darle simplemente calidad de vida a nuestro paciente. Entonces, acá tenemos que recordar lo que dijimos al principio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de un carcinoma
un carcinoma en general, ¿no? Independientemente que sea verrucoso, que sea epidermoide, que sea de células cilíndricas, las características son la presencia de una úlcera, una lesión que no duele, pérdida de epitelio, una eritroplasia, que es una mancha roja, una leucoplasia, que es una mancha de color blanco, y la necrosis, que es muerte celular, ¿no? Y que se caracteriza por un tejido de color blanco o amarillo opaco, ¿no? Recordarles que estamos dentro de la Academia Digital ONS, que ya hace un par de semanas se ha constituido en escuela digital debido a la envergadura de nuestro trabajo. Ya estamos trabajando en otras áreas también como la educación, ¿no? Y en las próximas semanas vamos a compartir, y para otro ámbito, para los profesores primarios, secundarios y universitarios, ¿no? Toda una serie de cursos relacionados con la enseñanza-aprendizaje, ¿no? La enseñanza-aprendizaje en general. A nosotros como odontólogos nos atañe más bien esto, ¿no? Que es el aprendizaje de algunas técnicas como la bichectomía, el PRF, y estamos trabajando hoy que es un curso híbrido, ¿no? Híbrido significa híbrido, híbrido significa que es un curso donde la teoría se hace vía Zoom y donde la práctica se hace con pocas personas, ¿no? Implantología básica, y hemos empezado el grupo el día viernes. De acá a 4 semanas, ¿no? Estamos programando el inicio de un nuevo grupo los días miércoles, y estamos evaluando la posibilidad de hacer también un curso de implantología híbrido, pero bajo determinadas condiciones, ¿no? Entonces, quedan cordialmente invitados a nuestros cursos presenciales, que son muy interesantes y que yo creo que lo presencial nunca va a ser reemplazado, ¿no? Definitivamente hay cosas que tenemos que meter la mano, en el buen sentido de la palabra, y tenemos que tomar contacto directo con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y en el caso de implantología, en los últimos 2 grupos, que son presenciales, estamos enseñando cirugía guiada, ¿no? Es decir, planificación digital, porque estamos en una época donde los doctores tienen que aprender la colocación de implantes desde esa perspectiva, ¿no? También tenemos nosotros que, además de las neoplasias malignas de origen epitelial o carcinomas, tenemos neoplasias malignas de origen mesenquimal, ¿no? La sangre es un tejido sanguíneo, cuyas características, ¿no? Hacen de que las neoplasias malignas tomen otro tipo de comportamiento, ¿no? Y que produzcan otros tipos, ¿no? de neoplasias malignas sui generis, ¿no? Particulares, propias del tejido sanguíneo. Una de ellas, ¿no? Una de ellas es la leucemia, ¿no? Este es un caso de leucemia, en donde no hay una característica propia en la boca, porque esto no es una patología que se localice en los tejidos blandos. Esto es una patología del tejido hematopoyético, ¿no? En donde desde el punto de vista clínico bucal se producen equimosis, se producen petequias, es decir, se producen hemorragias múltiples asociadas con el problema anémico de fondo, ¿no? Además de otras características, dependiendo del tipo de leucemia, linfoblástica, linfocítica, etcétera, que es otro tema, ¿no? Pero que en la boca, cuando se presenta, o cuando el paciente, mejor dicho, leucémico se presenta, existe una serie una palidez extrema del paladar y de las conjuntivas, y además existen lesiones hemorrágicas múltiples, ¿no? Que nosotros, si no las identificamos, el paciente puede sangrar en exceso aún con una pequeña cirugía, ¿no? Pero también tenemos los tumores de origen mesenquimal propio, ¿no? Del cartílago, de los músculos, ¿no? Los miosarcomas, los fibrohistiocytomas, los fibrosarcomas, los osteosarcomas, ¿no? Que si son muy agresivos, ¿no? Y que además también no nos avisan tempranamente, como ocurre con los carcinomas, ¿no? Los carcinomas suelen hacerse metástasis mediante la vía linfática, entonces los ganglios linfáticos aumentan de tamaño y se ponen duros y nos avisan, nos dicen, oiga, en esta zona de aquí hay un ganglio linfático duro, de consistencia pétrea, hay posiblemente una neoplasia maligna en la zona, ¿no? En la zona de donde proviene el vaciado linfático de esa zona, ¿no? Entonces pongan atención. Pero en el caso de los sarcomas, como tienen una vía de metástasis principalmente hemática, más comúnmente hemática, a través de la sangre, entonces no existe necesariamente no se produce necesariamente una
Y por favor, quien esté jugando, el cáncer no es una broma, ¿no? Si quieren jugar, por favor, vayan a practicar dibujos en otro lado, porque me parece una falta de respeto para los colegas que alguien ahí esté pintando de rojo, ¿no? Me parece una broma muy desagradable. Esto no es juego, estamos hablando de la vida de una persona. Y cuando hablamos de la vida de una persona tenemos que tomar las cosas en serio. Ya disculpen mis palabras tan duras, pero tenemos que dejarnos esas cosas, ¿no? Decía entonces que los sarcomas, ¿no?, son muy agresivos o simplemente no son tan agresivos, pero como se diseminan por vía hemática, entonces no nos avisan, ¿no? No hay un aviso previo. Y cuando aparece la neoplasia, generalmente ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, es importante el tema de la biopsia en estos casos. Miren ustedes la tomografía de esta paciente, que tiene una lesión infiltrativa inmensa, un tumor inmenso, ¿no?, a nivel de todo el maxilar superior y alcanza hasta la órbita inclusive, ¿no? Miren ustedes, el ojo de ese lado ya se perdió, ¿no? Definitivamente. ¿Qué tengo que hacer yo? Es una neoplasia maligna, es muy poco lo que puedo hacer ni siquiera de diagnóstico, ¿no? Ya voy a producir una metástasis, ¿no?, de tipo escalpélica o iatrogénica si hago la biopsia. Este es otro caso. Miren, ustedes se preguntarán, ¿dónde está la mandíbula? En este caso, una paciente de 56 años, portadora de un fibrohistiocitoma maligno, una patología muy rara en los maxilares, pero que cuando se presenta suele destruir grandes cantidades de tejido, incluso se puede llevar la mandíbula completa o la maxila completa, ¿no? Este paciente tenía 16 años cuando ingresó al hospital, ¿no? Ya falleció hace muchos años, ¿no? Falleció en el año 87, ¿no? Un paciente que tiene una necrosis en el paladar con pérdida de tejido, y esta necrosis se acompaña con pérdida de sustancia, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, los carcinomas no producen pérdida de sustancia per se, sino que reemplazan el tejido conforme van creciendo. Entonces, en este caso se trata de otra patología diferente, se llama el granuloma de Wegener, ¿no?, conocido antiguamente como granuloma letal de la línea media, porque se localiza cuando se produce a nivel de la cara, se localiza en la parte media de la cara, ¿no? ¿Y por qué se considera de que ya no existe el granuloma letal de la línea media? Letal se debía a que todos los pacientes tenían muerte, ¿no?, porque forma parte de una patología sistémica llamada granuloma de Wegener, ¿no?, donde el tumor maligno literalmente reemplaza el tejido sano y el paciente muere porque el hígado, el páncreas y los órganos vitales terminan siendo reemplazados por este tejido tumoral, ¿no?, y produce la muerte del paciente. De hecho, este chico murió a la semana y media de haber sido hospitalizado, no había nada que hacer, ¿no? Esta paciente más bien, cuyo diagnóstico está acá, mieloma múltiple, el año 1988, trabajaba yo en la policía, ¿no? Y es una crítica constructiva, porque creo que de las cosas que suceden aprendemos, ¿no? Yo le dije hace unos momentos, por ahí está creo el doctor Oscar Barrutia, con quien hemos trabajado en el hospital muchos años, ¿no? Y él sabe que el sistema trata de darle la mejor calidad de atención posible en odontología a los pacientes de la familia policial, ¿no? Pero desafortunadamente para hacerse una prótesis tarda más del tiempo necesario y entre cita y cita el tiempo es mayúsculo, ¿no? Entonces sucedió en alguna oportunidad que esta paciente, la señora Delmira, siempre me acuerdo de su nombre, una viejita muy linda, 84 años, ¿no? Llegó a diagnóstico, yo estaba en diagnóstico, ¿no? Y estando en diagnóstico, me dice, doctor, preocupada, me han vuelto a diagnóstico porque tengo que sacar una nueva cita, me dice, porque perdí mi cita anterior porque me estaban haciendo mi prótesis total. Y resulta que ha pasado entre cita y cita, entre la que perdí y la nueva, como 4 meses, y ya la dentadura que me están haciendo ya no me encaja, me dice. Lo que me decía era que la placa base que le habían preparado para la confección, porque estaba en la etapa de placa base y rodetes, no le encajaba. Entonces el doctor le había resondrado, porque le había dicho, ¿cómo usted no viene? Mire, ya no entra, tiene que, de castigo, váyase una vez a, ¿cómo se llama?, diagnóstico, y de ahí nuevamente que entre como paciente nuevo para que recupere su cita. Entonces digo, pero esta maxila, esta tuberosidad me parece media rara a mí, ¿no? En primer lugar, lo que yo estoy viendo es una tuberosidad muy grande, demasiado grande. Veo telangiectasias, ¿no? Yo, como siempre les digo, ¿no?, cuando hay telangiectasias significa que hay una lesión de crecimiento muy rápido, que hay algo que no está bien, ¿no? Y hay una asimetría. Un lado de la tuberosidad está más grande que el otro, mucho más grande.
Es más, la tuberosidad está súper grande en comparación con el remo. Es más grande que toda la mitad de la maxila. Entonces le pedí una panorámica primero. Ahí está. Disculpen que esté media borrosa. Y yo no veo, acá no se ve en absoluto, ¿no? No se ve en absoluto el maxilar superior. Miren lo que causa en la travesura de alguien que se puso a dibujar, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo por hacer una lectura de esta radiografía. Esta radiografía yo la guardaría, ¿no? Yo me robaría esta imagen para guardármela de recuerdo porque es una imagen característica de un mieloma múltiple, ¿no? Fíjense ustedes que en lugar de haber concavidad hay convexidad y el seno maxilar no existe. Vemos también, además, que la calota craneal no está bien definida, es como si tuviera esos famosos rayitos de sol de los osteosarcomas, ¿no? O de las neoplasias malignas de origen óseo, ¿no? Entonces, a esta señora se le pidió, antes de hacer la biopsia, yo le pedí una gamografía ósea, un scan óseo, ¿no? Para comprobar lo siguiente. Comprobar en principio, ya está. Para comprobar en principio que el maxilar superior del lado derecho tenía un crecimiento activo, ¿no? Además, también esto se extendía al hueso malar y a toda la pirámide nasal. También la calota craneal tiene demasiada concentración de radioisótopo. Quiere decir que hay un crecimiento activo del hueso de la calota craneal, ¿no? Y además, se ve que en el lado superior izquierdo de la cavidad torácica está aumentado la zona que corresponde al ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow, como ustedes saben, es el ganglio supraclavicular izquierdo que recoge todo el flujo linfático del tórax, del abdomen y de los miembros inferiores, ¿no? Y que cuando un ganglio de Virchow está aumentado de tamaño, significa en pocas palabras que hay una metástasis, ¿no? Hay una metástasis desde alguna parte del cuerpo hacia la cabeza o viceversa, ¿no? Entonces, esta señora está sembrada, ¿no? Está sembrada porque después de hacerle la biopsia, el diagnóstico fue de un mieloma múltiple, ¿no? Esa señora ya falleció también hace muchos años, me acuerdo con mucho cariño porque me visitaba todos los años para llevarme en el mes de octubre me iba a visitar al hospital para llevarme un turrón de Doña Pepa, ¿no? Mucho cariño tenía esta señora por la oportunidad que se le hizo de hacerle el diagnóstico. Este señor vino para también el servicio de diagnóstico cuando trabajaba en la policía y vino con un tumor en maxilar, ¿no? Lo interesante aquí es que el señor vino porque lo habían obligado prácticamente, él no me quería decir de dónde lo habían enviado ¿cómo se llama? Para que hiciera un despistaje de algún foco dentario porque lo iban a hospitalizar. Entonces cuando le pregunté dónde lo iban a hospitalizar, me terminó reconociendo que lo iban a operar en urología, ¿no? Entonces le digo, señor, pero este es un tumor, hay que hacer una biopsia. Pero previo a eso le pedí una gamografía ósea, donde vemos en el lado izquierdo, el derecho, esta es la zona negra, corresponde a la vejiga, y es natural porque la orina radiactiva se elimina por la orina, pero lo curioso es que aparece una zona caliente aquí en el testículo izquierdo, ¿no? Entonces revisé la historia clínica del paciente, fui a archivo, saqué la historia clínica, y lo que me decía la historia clínica era que el paciente iba a ser sometido en los próximos días a una resección de ambos testículos, porque el paciente tenía un seminoma, ¿no? Un seminoma en los testículos, y le iban a operar en los testículos, y el seminoma lo habían localizado en el lado izquierdo. Entonces, cuando fui a hablar con el urólogo que le iba a operar, me dijo, sí, qué bien, me dice que le has pedido una gamografía ósea porque el señor hay que operarlo, me dijo, ¿no? Entonces, le hicimos la biopsia, le hice la biopsia y el resultado fue un seminoma metastásico. Entonces, el seminoma es un tumor raro, ¿no? Este es el caso de metástasis, ¿no? Es un tumor raro que ocurre en los maxilares, ¿no? Es igual que el rhabdomyosarcoma, que es un tumor sumamente rarísimo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro aquí es cuando estando en la boca una lesión es benigna y una lesión es maligna. Vamos a hacer un curso, de todas maneras yo creo que me estoy animando y creo que está decidido prácticamente, tenemos el material tenemos un montón. En realidad, los odontólogos necesitamos, ¿no? Necesitamos y urgente tener
una capacitación en el diagnóstico de lesiones de la boca, ¿no? La boca es el espejo del salud, la boca es el espejo del alma, y nosotros como profesionales de la boca tenemos que saber exactamente de qué se trata todas las patologías que se encuentran sobre la mucosa bucal, sin entrar en detalle de los huesos, que es otro tema sumamente amplio, ¿no? Entonces, teniendo claro qué cosa es benigno y cosa es benigno, un maligno y cosa es benigno, tenemos que apoyarnos en la biopsia. Tenemos básicamente una biopsia por incisión y tenemos una biopsia por escisión, ¿no? Los otros tipos de biopsia, estoy hablando de odontología, no tienen mucha importancia desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? Los otros tipos de biopsia por congelación, biopsia por aspiración, es muy útil y es muy buena, pero a nivel de tejidos y órganos de otras partes del cuerpo, ¿no? Pero en boca y maxilares es muy poco lo que se puede obtener por esas formas de biopsia, ¿no? Generalmente nosotros estamos dentro del mundo de la biopsia clásica, que es la biopsia por incisión y la biopsia por escisión, ¿no? Mal llamada excisión, ¿no? Es escisión, que viene de escindir, y viene de la palabra cortar, ¿no? Entonces la biopsia por aspiración, por punción ya no la usamos, no es útil en realidad, ¿no? Es más bien es una biopsia documentaria para odontología, me refiero, porque aspirar un quiste para conocer su contenido no es muy útil, la verdad, ¿no? Cuando podemos hacerlo directamente mediante una biopsia convencional. La biopsia por incisión es más bien una herramienta muy útil, es una biopsia de diagnóstico, a diferencia de la biopsia por escisión, que es una biopsia de tratamiento, ¿no? Donde nosotros extirpamos todo el tumor, sea benigno o maligno, e incluimos una parte del tejido sano para garantizar que todo el tejido ha sido eliminado. Esa es biopsia por escisión, ¿no? Pero la biopsia por incisión es cuando nosotros no tenemos una idea concreta de lo que tenemos al frente. En el tema de las neoplasias malignas, las debemos hacer cuando tenemos sospecha, ¿no? Ojo, tenemos duda si la lesión es maligna o no es maligna. Si tenemos una certeza clínica que es una neoplasia maligna, no es conveniente que nosotros como odontólogos hagamos la biopsia, ¿no? Eso es básicamente el concepto, ¿no? Tenemos un ejemplo, y si es una neoplasia benigna, el propósito de la biopsia por incisión sí es de reglamento, porque nosotros no sabemos qué tipo de estirpe histológica está contenida o contiene ese tumor, ¿no? Entonces tenemos que saber qué tipo de tumor es, cuál es el nombre y el apellido de la lesión. Y para ello tenemos que tomar una porción central, una parte de la porción central del tumor benigno o el tumor maligno, ¿no? Porque en el caso del tumor benigno tengo que tomar principalmente una biopsia de los bordes de la lesión, porque quiero saber si está infiltrando o no está infiltrando, o cuánto está infiltrando, si tiene los bordes definidos o no, ¿no? En el caso de una neoplasia benigna es diferente, ¿no? También la podemos hacer bajo esas características, pero principalmente tomamos una parte de la porción central porque queremos saber cuál es el nombre de la lesión. Si es un tumor benigno, generalmente, y es grande, tomamos una muestra de varios sitios a la vez, porque un tumor grande puede contener tejido fibroso en un lado, tejido dentario en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tomamos la muestra del lado donde está el tejido fibroso, el patólogo va a decir es un fibroma, ¿no? Si tomamos el lado donde está pues, el tejido mixoide, vamos ahí a la conclusión que se trata de un mixoma, y en realidad hay tumores grandes que contienen varios tipos de células, y el patólogo oral tiene que tener la mejor información posible, ¿no? Por eso es que cuando es una lesión grande, sea benigna, cuando es benigna, pues es el campo odontólogo, entonces tenemos que enviar la muestra total que hemos resecado para que el patólogo confirme el diagnóstico previo, ¿no? No basta con la biopsia previa, ¿no? No, ya me salió quiste, doctor, ya no me hago problema, ya lo operé. Y el estudio posterior, no, pero todo es un quiste, no, pues es que a veces sucede de que cuando el patólogo tiene la muestra completa, dice, es un tumor queratoquístico. Uy, y ahora, ¿por qué no cureteé profundamente? Es demasiado tarde, va a haber recidiva porque hay microquistes, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces tenemos que tener un manejo serio de estas cosas. En este caso se trataba de un pseudotumor que es una displasia fibrosa, ¿no? Este es un tumor, esto fue un tumor de células gigantes periférico, ¿no? Donde hay una masa tumoral de tejido blando.
no hay una lesión ósea evidente y una lesión apical, pero no es una lesión ósea, ¿no? Y se le tomó una muestra de biopsia, ¿no? El espacio periodontal de los dientes no está afectado, y se le tomó una muestra, esta es la parte clínica, y se le tomó una muestra biopsia de los bordes de la lesión, ¿no? Es decir, una parte de tejido sano, una parte de tejido enfermo, ¿no? Y luego se mandó a estudio histopatológico, en formol al 10%, y ojo que en la farmacia no venden formol al 10%, venden formol al 40%. Entonces tenemos que hacer la dilución correspondiente, porque si no vamos a quemar el tejido, ¿no? Y del tejido restante que era sangrante, los tumores sangran, este permitió hacer sutura, que no es posible siempre, ¿no? Este es otro caso, este es Marco, disculpe, se me ha filtrado el nombre, ¿no? Una lesión, una imagen radiolúcida inmensa que venía desde la primera molar derecha hasta el canino del lado izquierdo, ¿no? Acá se ve en la vista coronal, ¿no? Había que tomarle una biopsia. Miren, el paciente había recurrido a su dentista por un absceso periapical del incisivo lateral, ¿no? Con buen criterio le tomó una panorámica y luego vio una lesión gigantesca y me transfirió el paciente. Entonces, al ver una lesión tan grande, yo no sé si la lesión es un quiste dentígeno, es un quiste neurismático, que es muy grande, no sé, o es un tumor keratoquístico, ¿no? O sea, un keratoquiste. Entonces, hay que hacer una biopsia, ¿no? Se hizo la toma de la muestra, salió un tejido, perdón, una especie esta es la tabla cortical, una especie de requesón, ¿no? Que me dio la falsa sensación que podría ser un keratoquiste, es un tumor quístico, felizmente no fue, porque el diente infectado había contaminado el quiste, por eso que el quiste ya no se veía radiolúcido, sino se veía mixto, ¿no? Y en algunas partes se veía radiopaco. En cambio, la biopsia por escisión, ¿no? Se utiliza cuando tenemos, por ejemplo, acá una lesión pigmentaria, una lesión melanocítica, ¿no? Melánica, perdón, y que ha sido resecada con un margen de seguridad, ¿no? Porque la sospecha era que se tratara de un melanoma que felizmente no fue, ¿no? Entonces, antes de pasar a las conclusiones, ¿no? Vamos a ver algunos casos clínicos, ¿no? Que han llegado al consultorio mío. Yo les estoy colocando el año. Me he tomado la molestia de colocarle el año para que ustedes vean que muchos de estos pacientes están dando vueltas por nuestros consultorios y nosotros tenemos que tener un criterio clínico, un manejo clínico adecuado, ¿no? De estos casos, ¿no? Este señor viene con una simetría facial, ¿no? El señor Hilario, ¿no? Con un aumento de volumen en la zona de la mandíbula, múltiples fístulas. Había un drenaje de pus, definitivamente, ¿no? Pero a mí me llama la atención la simetría facial, ¿no? Y tiene un tumor, ¿no? Una lesión de aspecto tumoral en el lado izquierdo, ¿no? Que hace prominencia por la zona cervical. Pero en la boca, el señor Hilario, aunque la foto no está bien tomada, tenía un diente, un alvéolo dental. ¿Y el diente qué pasó? Es que se movía, doctor, y me lo sacaron. De esto hace 2 meses más o menos. Y a pesar que me lo sacaron, no ha mejorado y se sigue hinchando. Me han dado antibióticos de todo tipo y no mejoro. ¿Y qué hice la tomografía? Le pedí la tomografía. Miren, cuando vi la tomografía dije, ¿y acá qué pasó? ¿No? Yo puedo pensar que el radiólogo, o no sé si habrá algún radiólogo entre los asistentes, ¿no? Pero de repente aquí el radiólogo se habrá equivocado, ¿no? Pero miren, la tomografía no miente, el hueso ha desaparecido. Y aquí existen imágenes en forma de sacabocados múltiples, como que hubieran mordisqueado todo el hueso. Eso ya no es una osteomelitis, esa es una neoplasia maligna. Entonces, al señor Hilario, yo lo remití al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ya no le hice biopsia porque le digo, ¿no? Que aquí más claro el agua, ¿no? Entonces, más bien puedo crear una sobreinfección o de repente hasta pueda producir un mayor crecimiento del tejido y en lugar de hacerle un bien le voy a hacer un mal, pues es una lesión evidentemente maligna, ¿no? También año 2021, el señor Hilario, miren, son pacientes que yo pensaba no ver nunca más, ¿no? Dije, voy a ser, los que me conocen saben que hace muchos años yo me he retirado del hospital, ¿no? Por dedicarme a la universidad, ¿no? Donde se supone ya la patología es diferente, ¿no? Sin embargo, he manejado o he recibido mucha patología como esta, ¿no? De la cual, de todas maneras, me da mucho gusto poder manejar estos pacientes hasta cierto punto, pero se supone que esto es
consecuencia de que no hay una atención adecuada, ¿no?, a nivel de los centros de salud, ¿no? Y en eso tenemos que ser sinceros, ¿no? Eso no estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con el señor Teófilo? Tiene una masa tumoral inmensa, ¿no?, que ha destruido la mandíbula, el dolor es nauseabundo, realmente nauseabundo, y no hay nada que hacer, ¿no? No tengo nada que hacer. Incluso cuando fue, perdón, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, le dijeron calidad de vida, denle calidad de vida al señor, no hay más que hacer, ¿no? Veo en la boca una lesión tumoral que tiene una úlcera inmensa, zonas de eritroplasia, zonas de leucoplasia, zonas de necrosis. Este es un carcinoma, ¿no? ¿Qué voy a drenar? ¿Qué voy a curetear, ¿no? Acá lo único que cabe es remitirlo al especialista. Esta es una paciente venezolana, ¿no?, una señora muy cordial, ¿no?, que por limitaciones económicas es mamá de una hija, ¿no?, o de 2 hijos, separada, ¿no?, y que presentó una movilidad dentaria de las 2 molares superiores, ¿no? Al ver que el diente se movía, el dentista dijo, caramba, es una infección, ¿no?, hay que medicarlo, antibióticos, y la sacamos, ¿no? Y la sacó, no le tomó radiografía, la sacó. La herida no cicatrizaba, la señora ya dudó, fue donde otro dentista y le dijo, oh señora, le digo, se ha infectado tremendamente. Mire, vamos a darle unos toques, ¿no?, unos toques de gingisona, vamos a ver si mejora, y un día de estos, ¿qué le parece? Le vamos a curetear, ¿no? Y lo cureteó. Yo entiendo que nadie lo hace de mala fe, ¿no? Nadie hace las cosas para hacerle daño al paciente, pero en este caso, el curetaje de una lesión de tipo úlcera, porque no le dolía, que tiene bordes indurados, que tiene bordes infiltrados, que tiene una necrosis, que tiene una leucoplasia, que tiene eritroplasia, que es característica de un carcinoma epidermoide, pues en este caso ya no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿no?, lo que tiene que hacer es concurrir al Instituto de Enfermedades Neoplásicas porque no vale la pena que yo le haga una biopsia, es la verdad, ¿no? Realmente no, y ahí la señora, bueno, rompió en llanto, pero ¿qué se puede hacer? No hay que decirle la verdad, ¿no? Para que la señora tome conciencia y asuma que tiene, si es que ella quiere curarse, pues tiene que ir al especialista, ¿no? Esto es un carcinoma epidermoide. En este otro, ahí también en la panorámica, ¿no? En la panorámica se ve una lesión infiltrativa, focalizada, ¿no?, pero que realmente corresponde a un carcinoma. Lógico, el carcinoma, mencionaba que el carcinoma epidermoide del reborde no es muy agresivo, ¿no? Pero después de curetear, de haber sido cureteado, después de haber transcurrido muchos meses desde que le hicieron la extracción de los dientes, del tiempo que había pasado durante el curetaje, habían pasado como 4 o 5 meses, ¿no? Y entonces había perdido mucho tiempo, ¿no? Ahora, nunca es tarde, ¿no?, y había que continuar con su tratamiento. Es una paciente que la vi hace unos 10 días, 15 días aproximadamente, ¿no? Es una señora que, igual como en los casos anteriores, tenía una movilidad, ¿no?, en la tercera molar. Esa movilidad de la tercera molar, ¿no?, determinó que le hicieran una extracción dentaria, una extracción de ese diente, ¿no? También la extracción la hicieron sin radiografía, ¿no? Entonces, la recomendación de las conclusiones del día de hoy es que cuando un diente se mueve sin razón aparente, es decir, no hay enfermedad periodontal, no hay caries profunda, no hay trauma oclusal evidente, ¿no? No hay un traumatismo, siempre hay que sospechar que hay una neoplasia maligna. Pues bueno, habían pasado como 2 meses, la herida no cicatrizaba, y la señora más bien se quejaba de una molestia, un dolor en el lado izquierdo, ¿no?, en el fondo, al lado del fondo surco vestibular, ¿no? Entonces, cuando yo veo a la señora, ¿no?, y veo una úlcera, porque hay una úlcera inmensa, esta es una úlcera, que está ocupando toda la cara vestibular de la primera y segunda molar, y por igual ya hay un tumor, ¿no? Entonces le digo, lo que hay que hacer aquí es primero pedir una tomografía, y segundo, pensar inmediatamente, urgentemente, en hacer una biopsia, ¿no? Entonces tenemos que proceder como tiene que ser las cosas. Ahí está la tomografía, ya el segundo molar también está con movilidad marcada, no hay soporte óseo, no hay enfermedad periodontal y el diente se mueve,
Y sin embargo, lo que vemos en la imagen central, que es la vista coronal, y en el lado izquierdo la vista sagital, también el derecho se ve que en la zona retromolar hay una lesión osteolítica, ¿no? Difusa, ¿no? Que podríamos sospechar que sea o una osteomielitis crónica, puede ser, o un carcinoma epidermoide infiltrando el hueso, que también puede ser, ¿no? ¿Cómo salimos de la sospecha? Con una biopsia. Pero la biopsia, en este caso, como en muchos casos, tiene que hacerse de una manera profesional. O sea, no se trata de sacar un pedacito, David lo manda el patólogo, y disculpen que ponga el nombre de la patóloga, porque me enorgullezco de ser amigo de la doctora Sonia Saquiccia, a quien yo les confío todos mis pacientes, a quienes hago biopsia, ¿no? Por la confianza y por el conocimiento que ella tiene. No estoy exagerando en decir que es una de las mejores, entre las mejores patólogas bucales que existen en nuestro medio, ¿no? Entonces, a Sonia yo le envío mis muestras, y en este caso, miren ustedes, me he permitido poner el informe que como todos los pacientes a quien le envío un informe como este manuscrito. No puedo ser más elegante en todo caso con una computadora, pero debo de colocar los datos generales del paciente, luego digo, muestra, qué cosa le estoy mandando. En este caso, en particular, le he enviado dos muestras, una de la zona vestibular y una de la zona lingual, porque a mí me parece que esta lesión es diferente en el lado vestibular que en el lado lingual, ¿no? Ese es un tema ya de experiencia. Entonces le digo a la autora, a la patóloga, le digo, le estoy mandando dos jeringas, una que viene que toma una muestra del vestíbulo, y una jeringa 2 de la zona lingual. Lo tengo que mandar en muestras separadas, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos muestras que no se pueden confundir. Doctor, ¿y le cobra doble? Me cobra doble, está bien, me cobre doble, cobre triple, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad estoy tomando dos muestras, estoy mandando dos muestras de patología. Entonces le digo al patólogo, en primer lado te estoy mandando un fragmento de mucosa bucal del fondo y surco vestibular de tal tamaño, porque el patólogo tiene que saber de dónde estoy obteniendo la muestra. No es lo mismo una mucosa bucal del carrillo, del paladar, etcétera, ¿no? Es diferente la interpretación histopatológica. Y en la jeringa 2 te mando fragmentos de mucosa bucal y de la lesión de 0.5 por 0.5. Es decir, en la zona lingual he tomado una parte de tejido sano y una parte de tejido enfermo. Como antecedente le pongo imagen radiolúcida en lo que hemos visto de contornos difusos, zonas de osteolisis alrededor de la pieza 3.6 y 3.7, la pieza 3.8 fue extraída hace 2 meses y la herida sigue abierta. Miren la riqueza de datos que le doy al patólogo. El patólogo no es ningún adivino para ver la microscopia y decir, esto es, tenemos que darle herramientas, tenemos que darle evidencia de lo que nosotros estamos viendo y sabemos del paciente, ¿no? Y clínicamente también hay que hacer un relato pequeño de lo que vemos nosotros clínicamente en la imagen, y si le podemos mandar la foto, mejor, ¿no? Y clínicamente se observa el alveolo dentario de la pieza 3.8 abierto, sin secreción purulenta, úlcera rodeada de un tejido rojo vinoso de más o menos 5 por 5 centímetros, es un montón, en el vestíbulo, y en la zona lingual se observa aumento de volumen de aspecto de coliflor de color rojo, que es difusa en sus bordes, es no sangrante, movilidad grado 3 de las piezas dentarias 3.6 y 3.7, ¿no? Porque eso no lo puede ver el patólogo en una radiografía, aún si se la mandara, ¿no? Y acá viene algo importante, impresión diagnóstica. Es decir, yo no voy a mandarle al patólogo una muestra para que el patólogo me sople la respuesta. Eso está mal, ¿no? Eso está mal. Uno tiene que darle un indicio, ¿no?, al patólogo de qué cosa podría ser de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo clínicamente, porque el patólogo no está viendo al paciente, ¿no? Entonces le digo, número 1, descartar un carcinoma epidermoide. Número 2, descartar una infección crónica hiperplásica, porque podría ser también, pero como segunda alternativa. Yo me arriesgo a dar un diagnóstico. Incluso nos recomiendan, o recomendarle dar 3 diagnósticos, y de esos 3 diagnósticos que le damos, una le tenemos que achuntar, una tenemos que darle, una tenemos que hacer dar. Si es que acaso nuestro comportamiento clínico ha sido muy profesional y ha sido adecuado, ¿no? Sí, correcto, nuestro razonamiento ha sido adecuado. Y el patólogo me responde y me dice, me envía 2 informes, uno de la zona vestibular y uno de la zona lingual. En la zona vestibular, que es la del lado, no, perdón, de la zona lingual, que es la del lado izquierdo, me dice, el diagnóstico es un carcinoma epidermoide invasivo indiferencia, es el más agresivo que hay. Es el más agresivo que hay. Y en el lado derecho, perdón, en el lado vestibular, en el lado del vestíbulo, ¿no?, dice gingivitis crónica con invasión de carcinoma epidermoide. Entonces, en primer lugar,
no solamente he acertado con el diagnóstico, sino que también he ayudado al patólogo a que él acierte, ¿no? He tomado una buena muestra, porque eso es también importante, porque si yo no tomo una buena muestra del tejido de la zona adecuada, el patólogo no me va a poder dar una respuesta adecuada. ¿Por qué me dicen el lado lingual carcinoma epidermoide invasivo? Por ejemplo, porque yo le he mandado el borde de la lesión, y el borde de la lesión no está definido, es sumamente infiltrativo. ¿Y por qué es infiltrativo? Porque es indiferenciado, tiene un crecimiento muy rápido, ¿ya? Entonces, esta es una muestra pequeña de lo que hago con todos mis pacientes. Esa es la forma de elaborar un informe. Lo pueden hacer más elegante, eso es lo de menos, ¿no? Lo pueden hacer más bonito, con colores, ¿no? Pero no deben faltar esas partes para que el patólogo pueda llegar a una conclusión. Y dos cosas más para añadir, para terminar este tema. El informe tiene que estar a disposición del paciente y también las láminas tienen que estar a disposición del paciente, porque finalmente el paciente va a ir a neoplásicas, va a ir a otro hospital y le van a pedir una evidencia, ¿no? Una evidencia de lo que el primer patólogo ha tomado, ¿no? Entonces le va a decir, mándame el taco o mándame las láminas para yo también como patólogo en mi hospital quiero evaluar y quiero corroborar si verdaderamente es cierto o no es cierto, porque todos estamos para ayudarnos, ¿no? Ese es el enfoque de un trabajo en equipo. Entonces, nosotros tenemos que tener a disposición del paciente toda la información que el paciente necesite. Y cuando salen estas cosas, hay veces que el mismo paciente duda y tiene derecho a recurrir a otras personas y solicitar o pedir un informe, una evaluación, una opinión, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estar seguros y respaldados por un buen patólogo que nos diga, este es el informe y esto es lo que el patólogo dice. Vaya a pelearse con el patólogo, entre patólogos que se pelean, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque la idea es llegar a un diagnóstico correcto y oportuno para darle solución al problema de nuestro paciente. Entonces, reiterarle nuevamente la invitación y estamos inscribiendo para el curso de implantología básica, que es un curso enteramente presencial, en el cual estamos incorporando nuevas técnicas para los doctores que van a salir lógicamente con una visión diferente de la colocación de los implantes. Y para quienes les gusta la estética, también tenemos estos cursos de bichectomía, de PRF y de estética facial. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes en el chat. Creo que no hay ninguna pregunta. Estoy siguiendo mientras voy a mi casa. Ah, ya. Ya. Buenas noches. Buenas noches, Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, dime. ¿Hay alguna pregunta? En una forma resumida, sí, más o menos, ¿cuál es el procedimiento a seguir de estos casos ya cuando llegan a neoplasias, ¿no? O sea, ¿qué procedimientos, qué protocolos siguen, ¿no? Para ver si son extirpados en radioterapia, quimioterapia, en alguno de los que más se presentan, si nos puede resumir. Bueno, yo desconozco el protocolo específico que utilizan en el Hospital Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, pero ellos tienen un protocolo muy rígido, muy riguroso sería el término, ¿no? Y yo comparto su protocolo básico, ¿no? Ellos desconfían, dudan de todo aquello que no haya sido tomado en su propio instituto, número uno. Si el paciente va con una muestra, un informe histopatológico de algún otro sitio, generalmente, ¿no? Generalmente vuelven a repetir la muestra, ¿no? La biopsia. De ser el caso, lo primero lo que hacen es pedir el taco, o sea, ni siquiera piden la lámina, piden el taco para ellos hacerle un nuevo corte histológico, y si de ser necesario le toman una nueva muestra de biopsia. Y en base a eso, ellos determinan el estadiaje, ¿no? Y de acuerdo al estadiaje es que recomiendan determinado tipo de protocolo, de acuerdo al estadiaje, de acuerdo al tipo de carcinoma, de acuerdo a la localización del carcinoma, y así es, ¿no? Y en determinados casos tomarán la decisión de solamente hacer tratamiento quirúrgico, de complementarlo con radioterapia, complementarlo con quimioterapia, ¿no? Dependiendo de muchos factores, ¿no? Que ya escapan a la odontología. Lo importante para nosotros es remitir el caso, ¿no? Y de ser posible remitirlo con un diagnóstico adecuado. El objetivo del día de hoy era resaltar dos puntos, ¿no? El primer punto es
Gracias, Juan José, también por la pregunta. El primer punto es que como odontólogos nosotros tenemos que saber leer, ¿no? Leer adecuadamente las lesiones que hay en la boca. ¿Quién mejor que el odontólogo para saber leer las lesiones? Y desafortunadamente, lo digo con mucha pena, la clínica es algo que estamos perdiendo dentro de la profesión, ¿no? Yo estoy viendo, porque yo ciencias de 35 años, ¿no? Y estoy viendo que la clínica se está perdiendo. Casos tan simples, a veces tan evidentes, resultan siendo mal manejados por una falta de diagnóstico, ¿no? O a veces hay el equivocado concepto de que me tengo que quedar con el paciente y el doctor Juan José Bedriñana me lo quiere quitar, ¿para qué le voy a remitir, no? O doctor Bedriñana, mejor deme usted el diagnóstico, ¿cómo voy a hacer para yo hacerlo? No es así, ¿no? O sea, este es un tema muy delicado donde está en juego la vida de una persona. Entonces, primero, diagnóstico clínico. Si es una lesión sospechosa y sé manejar el caso, le hago la biopsia. Si veo que la lesión es demasiado evidente de ser maligna, mejor no lo toco y lo envío con un informe positivo, un informe de todas maneras al Instituto de Enfermedades Neoplásicas que va a ser solamente referencial para ellos, pero ya es una tranquilidad y es una alegría para uno, yo me siento feliz cuando el paciente sé que ha llegado a neoplásicas, sea por una transferencia con o sin informe histopatológico. No, no estoy diciendo que no le hagan estudio histopatológico, lo que estoy diciendo es que hagan estudio histopatológico cuando exista una sospecha, ¿no? Pero cuando hay una lesión evidentemente maligna, ya no la toquen, ¿no? Solamente remitan, ¿no? O la remiten al especialista en cirugía maxilofacial para que le haga la biopsia, o la remiten directamente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Pero cuando hay una lesión sospechosa de ser maligna, yo les pediría, encarecidamente les sugeriría que no la biopsie, ¿no? Porque a veces meter la mano en algo que uno de repente no conoce adecuadamente es crear un problema mayor, o como decía hace un rato, ¿no? Esas son lesiones muy sangrantes que hay que saberlas ligar, ¿no? Hay que saber ligar los vasos sanguíneos cuando ocurre una hemorragia de esas lesiones, ¿no? Son lesiones que sangran muchísimo a veces, cuando uno hace una biopsia insignificante, ¿no? Es decir, comienza a sangrar y uno se pone pálido, ¿no? Porque uno nunca ha visto tanta sangre y no sabe dónde suturar, ¿no? Tienes que remitirte a la anatomía para ver de dónde viene el vaso y ahí ligarlo, ¿no? Pero mientras pasa eso, el paciente pierde mucha sangre y uno se preocupa, ¿no? Aún yo, tantos años en ese tema, me preocupa ver que un paciente sangre demasiado por más cerclaje que le haga, porque a veces esas lesiones son sumamente sangrantes. Y nada más, ¿no? Y recordarles que ONS les agradece a todos ustedes y en especial hemos querido dar este webinar, ¿no? Esta clase el día de hoy sobre un tema que es muy interesante, que es muy importante y que sobre todo es un tema de actualidad, ¿no? Es un tema de todo, que es ahora de todos los días del odontólogo. Quizá el tema de las neoplasias malignas no sea de todos los días en algunos casos, pero por ahí puede pasar, ¿no? Están llegando a los consultorios privados muchos tumores benignos, han llegado muchas osteomielitis que antes no pasaban por el consultorio, ¿no? Se iban de frente al hospital. Entonces tenemos que estar preparados para hacer el diagnóstico diferencial y darle una solución adecuada. No me queda más que desearles unas bonitas fiestas, ¿no? Esta es las felices Pascuas, ¿no? Ese es el término, y que, bueno, es una semana de mucha reflexión, ¿no? Tanto religiosa como familiar, y espero pues que este año continúe por la buena senda, ¿no? Y que reciban prontamente la vacuna, ¿no? Que la reflexión de esta semana nos sirva a todos para pensar bien por quién vamos a votar, ¿no? Y que también, pues, para mí sí el gusto, ¿no? El gusto de estar siempre con ustedes para poder compartir estos temas que no pensé hace años que iba a tener tantos casos de estos y la verdad que se me rompe el corazón cada vez que tengo que decirle a una familia, ¿no? A alguien que tiene cáncer, ¿no? Pero a veces es mejor decírselos de manera oportuna. Entonces, que tengan una bonita noche y nos estamos encontrando próximamente para seguir compartiendo estos y otros temas que son importantes para nuestra vida profesional. Muchas gracias y que descanse. Yo me voy a descansar porque me estoy quedando sin voz. Gracias, doctor.
Hasta luego. Chao. Hasta